ustedes hoy, acompañándolos. Qué bueno que estén conectados. Hoy, un viernes 4 de la tarde. Esta información es muy relevante para todos y aunque sea viernes, pues es importante que todos la conozcan. Todos los líderes, porque todos desde algún punto de vista y desde el rol que desempeñemos, ejercemos la función de líder. Me presento, mi nombre es Ángela Higuita, soy abogada de Secretaría General. Y hoy les vamos a dar unas herramientas, unas pautas muy importantes para que ustedes, desde el rol que desempeñen, puedan ejercer mejor su función de líder, porque todos de alguna manera ejercemos la función de líder, no solo los representantes gremiales como miembros de comités departamentales, comités municipales, comité directivo, Congreso Nacional, sino también desde los consejos de administración de las cooperativas, también desde las asociaciones y también desde nuestra casa, en nuestro papel como líder del hogar, como padre de familia, como madre de familia, con el marido, con la mujer, con los papás, con los hermanos, con todo el mundo. Entonces, es una información muy relevante que vamos a brindarles y creo que la pueden aplicar en todas las etapas de su vida y en todo el desenvolvimiento de su profesión y de su carrera. Esta presentación, yo soy la cara visible, pero acá hay todo un equipo. Está María Aparicio, secretaria general. Está Diana Horta, que maneja todo lo relacionado con fortalecimiento gremial y, por supuesto, el coach institucional de todos nosotros, que es Carlos Armando Uribe. La idea es hacer una presentación que se llama Cómo romper las barreras en tiempo de crisis para ejercer eficientemente las funciones como líder. Como les digo, todos en algún momento nos desempeñamos como líder dentro de nuestra vida diaria y de nuestra profesión. Y esta es una herramienta muy importante, aunque muchos ya han implementado muchas pautas, es importante porque para todos nos sirve a lo largo de nuestra carrera y de nuestra profesión y de nuestra vida personal. Y ante todo, primero hay que dar un contexto. Y el contexto es, estamos en un periodo supremamente incierto, donde hay un virus que se contagia exponencialmente, donde tenemos que navegar en aguas inciertas y por eso es tan importante el rol de líder en esta etapa de la vida. Y hay un concepto que me pareció muy interesante y que se los quiero presentar a ustedes, y es el concepto VUCA, que lo ejercieron o lo implementaron el ejército de Estados Unidos cuando finalizó la Guerra Fría. Y es dándose cuenta de la situación, el contexto en el que estaban y cómo iban a afrontar esta situación. Entonces, el concepto VUCA tiene 4 siglas, las cuales todas son muy importantes y las cuales aplican perfectamente para la situación que estamos adelantando actualmente. Y es primero el tema de volatilidad. Hay una naturaleza de cambio inmersa en todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay un virus que se masifica, que no sabemos la forma en que se masifica, que sabemos que es exponencial su contagio, que no nos había ocurrido en un siglo, y que es totalmente desconocido para nosotros. Y este virus que genera un impacto muy grande, y un impacto muy grande no solo en salud, sino en el tema económico, en el tema social, en el tema de mercado y también en nuestras vidas, en todas nuestras costumbres y en nuestras rutinas diarias. Hay un tema de incertidumbre, que es el otro concepto que también nos aplica perfectamente, y es el tema de la impredecibilidad. Y es que estamos en una situación de confusión absoluta, no sabemos cuánto dure esta pandemia, no sabemos y qué pasará cuando termine, no sabemos si el otro año seguiremos igual, no sabemos si realmente el pico que hablan de junio y julio se va a dar o si realmente no. Entonces hay un tema de incertidumbre absoluta que también nos aplica perfectamente para lo que estamos viviendo. Hay un tema adicional de complejidad. ¿Y por qué complejidad? Es como esa ruptura de la causa y efecto. Todos, absolutamente todos, teníamos unos planes establecidos este año, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra materia profesional. Ustedes como miembros o líderes gremiales en sus consejos de administración, en los comités departamentales, municipales, comité directivo, había un plan de acción a desarrollar este año, pero con las circunstancias que se están dando, claramente no es el plan correcto y se está desviando ese plan. Y por último, hay un tema de ambigüedad, y es un poco esa confusión entre la causa y efecto, esa distorsión de la realidad que estamos viviendo,
y por eso necesitamos entender la situación actual, qué está pasando, qué podemos hacer, que es una situación sin precedentes, nunca se había dado algo así, algo parecido, y frente a eso debemos de hacer un curso de acción apropiado para poder enfrentar todo esto. Entonces, como vemos, sin duda hay una situación buca porque se cumplen todas las siglas, y frente a eso lo que implica para un líder es una situación totalmente incierta donde debo tomar las decisiones más acertadas que impacten en mi comunidad. Como les digo, tiene que impactar en nuestro, digamos, en nuestro núcleo familiar, empezando, pero también en todas las decisiones profesionales que adoptemos, en las decisiones como comités departamentales, municipales, consejos de administración que impacten a los cafeteros y a la comunidad a las que ustedes representan. Entonces, dado este contexto, esta presentación dura alrededor de 30 a 40 minutos. Como les digo, hay todo un equipo trabajando aquí, esto no soy yo sola, es todo el equipo de Secretaría General. La idea es que ustedes hagan las preguntas a medida que va pasando la presentación, todo el equipo va a estar dispuesto a contestarlas a medida que les vayan haciendo. Sin embargo, al final yo también voy a contestar algunas preguntas y si por temas de tiempo no podemos contestar todas las preguntas, no se preocupen, les vamos a dar un correo donde pueden mandar todas las preguntas que surjan, no solo ahorita, sino posteriormente, y se las iremos contestando en la medida de lo posible. Entonces, con este contexto, que es muy importante, hay unas herramientas que se llama el buen gobierno corporativo, que a veces parece un concepto difícil o harto de oír, pero es un concepto muy simple porque ¿en qué se traduce ese concepto? En un liderazgo efectivo y en unas tomas de decisiones. ¿Y qué significa liderazgo efectivo? Ahora, como les digo, ya estamos en una situación totalmente adversa que no sabemos cómo afrontarla. Y el liderazgo efectivo no es más que tomar un liderazgo responsable, porque las decisiones que tenemos que tomar como líderes deben impactar de manera positiva a nuestra comunidad, pero siendo realistas. Actualmente, digamos, tenemos que darnos cuenta de hasta dónde podemos dar y hasta dónde nos podemos comprometer. Si bien es importante las necesidades y cubrir las necesidades de todas las personas que nos rodean y todas las personas que impactamos, tenemos que tener presentes una realidad y es que pues no podemos abarcarlas todas. Hay un límite, pero lo importante es que las personas que impactamos, los cafeteros, nuestras familias, vean que estamos preocupados por sus necesidades y queremos hacer lo posible para satisfacerlas de la mejor manera posible. Y además un liderazgo digital, y es que ya no estamos en contacto con las personas, no estamos en contacto con la comunidad, estamos, digamos, distanciados y de manera remota acompañándolos. Y esto es toda una transformación, porque lo que nunca nos había sucedido es que hubiera tanto distanciamiento y a la vez tanta conectividad como la que estamos atravesando en este momento. Entonces es muy importante eso, ese contacto con los otros líderes, ese contacto con los cafeteros, ese contacto con nuestras familiares, con nuestros papás, muchas veces pues, que no los podemos ver, con nuestros hermanos y con el resto de la familia, pero de manera virtual y a través de esos medios que estamos ejerciendo el liderazgo. ¿Y todo esto para qué nos sirve? Para tomar unas decisiones realmente efectivas que los impacten realmente y que realmente curan sus necesidades básicas, no solo entendidas como la parte física, sino que va más allá de eso y más adelante lo abordaremos con mayor amplitud. Entonces, por eso es importante implementar, establecer y priorizar un marco de gobernanza que nos permita afrontar toda esta crisis y toda esta situación difícil que estamos atravesando por cuenta del COVID-19. Y además de eso es importante que ustedes como líderes se mantengan siempre como un referente y como un referente de optimismo, de positivismo, de esperanza de que todo va a salir bien, porque no deben olvidar sobre todo los líderes gremiales que ustedes no fueron impuestos por la federación, no fue porque la federación dijo ustedes van a ser los líderes gremiales de los cafeteros, no, al contrario, los cafeteros los eligieron a ustedes porque ustedes tenían las cualidades para que representaran sus intereses. Y los cafeteros les dieron como esa responsabilidad gigante para que representaran sus intereses y para que fueran sus guías en muchas cosas. No solo frente al cultivo del café, sino su guía en todos los aspectos. Y por eso nunca deben olvidar eso, que ustedes son el referente de sus líderes y por eso ustedes son el mayor ejemplo y por eso deben actuar con congruencia o debemos actuar con congruencia frente a las acciones
y frente a lo que decimos. Todo esto debe ser congruente. ¿Para qué? Porque esto permite aportar valor, valor a los cafeteros, valor a la comunidad, y en la medida que aportemos ese valor, lo que genera es que ellos, como una bola de nieve, también lo irradien en sus familias, en su comunidad, y genere esa tranquilidad que tanto necesitamos en este momento. En este momento estamos en un momento de zozobra, y la idea es que nos tranquilicemos todos, sigamos adelante y podamos implementar las mejores decisiones. Porque todo eso irradia hacia quién, hacia, hacia su familia y hacia su comunidad. Y con eso además, ¿qué generamos? Que los cafeteros continúen con esa misión y ese propósito tan valioso que tienen, que sigan con el cultivo del café, que sigan con la comercialización del café, que sigan generando esa rentabilidad para su familia, que en última se traduce en un bienestar integral de todos. Entonces, es la forma de motivarlos, y ustedes son los primeros llamados a motivar a sus cafeteros, a motivar a su comunidad de un mensaje de esperanza, de que todo está bien, y de tomar las decisiones acertadas para que ellos mantengan ese compromiso durante todos estos momentos difíciles que estamos atravesando. Y con este marco y con este tema de prácticas de buen gobierno, es que queremos empezar a darles unas pautas, no son todas, son unas pautas iniciales. Si digamos, si les gusta el tema, podemos ir explorando un poco más allá, pero son unas pautas iniciales que muchos de ustedes ya están implementando, que muchos de ustedes hacen día a día, pero que a veces no somos conscientes de ellas, y que es importante ser consciente para estructurarlas mentalmente, para seguir haciéndolas, porque eso es lo que genera valor a nuestro entorno y a las personas que impactamos de manera directa o de manera indirecta. Y la primera pauta que nos parece muy importante que ustedes tengan presente es la de conocer roles, funciones y deberes. Todos como líderes tenemos un rol, tenemos unas funciones y tenemos unos deberes. Tenemos un rol en nuestra familia, como esposo, como esposa, como hijos, como padres, como hermanos, tenemos unos roles, unas responsabilidades. Dentro de los consejos de administración de las cooperativas, tenemos unas responsabilidades. Dentro de las asociaciones tenemos unas responsabilidades. Como representantes gremiales, desde la instancia que estemos, comités municipales, departamentales, comité directivo y congreso, tenemos unos roles y unas responsabilidades que es muy importante que las tengamos claras para no traslaparnos entre todos. ¿Por qué? Porque en la medida en que nos crucemos las responsabilidades, pues se genera un caos, y se generan conflictos y se generan divergencias. Entonces la idea es que todos tengamos muy claro hasta dónde vamos, cuáles son nuestras funciones y qué debo cumplir. Y esto para el caso puntual de los agremiados y los líderes gremiales. Por ejemplo, el tema del rol, como les decía anteriormente, es un tema de ejemplo. Un tema de ejemplo, primero, en salud. Pues actualmente tenemos que implementar un montón de medidas, de protocolos de bioseguridad, que los primeros llamados a implementarlos y a dar ejemplo para nuestra comunidad somos nosotros mismos. Somos los primeros que tenemos que adoptar con rigor absoluto los protocolos que se están implementando al interior de la federación. Adicionalmente, todo el tema de normatividad, de deberes, responsabilidades, ser integrales, eso es muy importante para demostrarle a los cafeteros que eligieron bien, que somos realmente unos líderes y que somos unos líderes integrales y que les estamos aportando para su familia y para su comunidad. Adicionalmente, tenemos un rol gremial, y como les decía, ustedes son los primeros llamados, o nosotros somos los primeros llamados a mostrar un rol de esperanza, de fe, de positivismo. Y en el caso de la federación o del sector cafetero, para ser más puntual, sin duda hay un tema de adversidad gigante, pero somos un sector absolutamente afortunado. Estamos dentro de las excepciones del aislamiento preventivo obligatorio. Podemos cultivar el café, podemos comercializar el café, podemos exportar el café sin problema. Entonces, dentro del confinamiento y las adversidades, podemos seguir ejerciendo nuestra actividad que otros sectores no lo están pudiendo hacer. Y entonces eso es muy importante, porque realmente otros sectores están muy afectados porque no pueden seguir su economía, porque su economía cerró, porque han tenido que despedir muchos empleados. Y dentro de eso hay un optimismo gigante porque podemos continuar haciendo nuestra actividad, claro, con algunos protocolos de bioseguridad, con algunas medidas de aseo que tenemos que implementar,
pero ya lo tenemos adelantado, ya el protocolo está. Ahorita que nos falta, claramente difundirlo más, divulgarlo más, pero ya estamos en un proceso muy avanzado y tenemos que llevar ese mensaje de esperanza de podemos seguir con nuestra actividad, nos permiten seguir con nuestras actividades, tenemos que movilizar a los caficultores y a los recolectores bajo unas medidas, pero podemos seguir haciéndolo y eso es muy importante. Y además, frente a las funciones, frente a los representantes gremiales y de hecho frente a los consejos de administración de las cooperativas o las asociaciones, es claro que todos tienen unos estatutos y los estatutos que establecen básicamente las funciones, las inhabilidades e incompatibilidades que yo como representante gremial debo tener en cuenta para ejercer de manera objetiva mi función como líder gremial. El Código de Ética y Buen Gobierno que impone unos deberes de lealtad y honestidad frente a la federación y frente a los agremiados, y unas abstenciones que debo hacer porque no debo ir en contra de las funciones, de los valores y del buen nombre de la institución. Y son deberes que debemos tener todos como líderes. Tengo que aportarle a mi comunidad, ir en favor de mi comunidad, no representar intereses particulares, sino ir en favor del interés común. Y pues también está todo el tema de conflictos de interés, que es no sobreponer mis intereses personales frente a los intereses de la comunidad y de los demás. Y además hay un tema de los contratos y reglamentos, particularmente para los líderes gremiales o representantes gremiales de la federación. Es el contrato de administración, donde hay un tema de inhabilidades e incompatibilidades para contratar. Pues no voy a ahondar mucho en el tema, desde este tema se ha hablado bastante, pero si tienen preguntas, como les digo, podemos ahondar en el tema más adelante, nos pueden hacer las preguntas puntuales y se las estaremos contestando. Y aquí básicamente los reglamentos que han expedido el Comité Directivo y el Congreso Nacional de Cafeteros es con relación a las sesiones, que básicamente es el tema de convocatoria, las clases de reuniones, quiénes deben asistir a las reuniones, quiénes no, quiénes pueden asistir como invitados, cuáles son las funciones de los miembros principales, cuáles son las funciones de los miembros suplentes, cuál es la función del presidente, del vicepresidente, el tema de acta, qué pasa cuando hay una ausencia temporal absoluta, y otras resoluciones que hablan con relación a los honorarios y a la política de gastos de viajes y viáticos de los representantes gremiales. Entonces, esto simplemente es para decirle, toda esta normatividad debe ser inherente a ustedes, deben apropiarse de todas estas normas, estas disposiciones, porque no solo esto, digamos, está actualmente, pero además, en el momento en que ustedes se postularon para ser miembros de los comités, firmaron un compromiso para ejercer estas labores adecuadamente. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder abordar la crisis de la perspectiva que le estamos abordando ahora. Esa es la primera pauta. La segunda es involucrar a las partes interesadas y mantener la reputación institucional. Y aquí que es muy importante, ellos necesitan confiar en sus líderes ahora más que nunca. Hay un tema de zozobra impresionante que nosotros como líderes son que estar a ellos y calmarlos y saber que las cosas van a estar bien, que todo va a estar bien, que es un cambio, es una reinvención, pero que si lo hacemos de manera correcta, va a estar bien. Y aquí en el involucramiento, ¿qué es lo principal? Generar confianza. ¿Y qué significa generar confianza? Pues en primera medida, tener en cuenta las necesidades de los cafeteros, tener en cuenta que son importantísimas sus necesidades, que las estamos retomando, que queremos ayudarles, pero que no podemos atenderlas todas. Entonces, contar con un plan a partir de las necesidades de los cafeteros, mirar hacia el futuro, cómo les podemos responder a esas necesidades, cuáles necesidades son viables y cuáles no, ser proactivos en esas preguntas o en esas necesidades que ellos tienen, pero ser muy transparentes. Y esto también es muy importante. ¿En qué sentido? En que los cafeteros nos piden muchas cosas y nosotros ojalá pudiéramos ayudarles en todos, pero estamos limitados, no podemos ayudarles en todas las necesidades que ellos tienen, ojalá pudiéramos hacerlo, pero por eso hay que ser muy transparente. Por ejemplo, frente al tema de apoyos del gobierno para el sector cafetero, pues es muy difícil en este momento solicitarlo, pedirle plata al gobierno, porque el gobierno realmente está pasando por una situación absolutamente difícil, que es reaccionar a toda esta emergencia, poner unidades de cuidados intensivos,
poder ayudar a la gente que realmente lo necesita. Como les digo, el sector cafetero es un sector absolutamente privilegiado, pero hay sectores muy golpeados que necesitan apoyo del gobierno, hay emprendimientos que necesitan apoyo del gobierno, hay empresas que están quebrando, y realmente aquí lo que tenemos que trabajar es todos en una solidaridad de país para que el gobierno apoye a las personas o a los sectores que realmente están golpeados, y en la medida en que nosotros, como siendo una excepción, podemos seguir ejerciendo nuestra actividad, pues hagamos de la mejor forma posible y veamos con lo que tenemos cómo podemos ayudar y cómo podemos seguir adelante. Pero lo cierto es que sí tenemos que aterrizar a los cafeteros y aterrizarnos nosotros mismos a no prometer más de lo que podemos, porque sin duda apoyos del gobierno en este momento no podemos tener, no podemos acceder a ellos, y es con todo el sentido porque es una solidaridad de país y debemos apoyar a los sectores mucho más afectados. Entonces, en esta generación de confianza, como les digo, es importante tener en cuenta las necesidades, pero no solo las necesidades físicas, que son las que generalmente tenemos en cuenta, que es proveer seguridad y que las personas se sientan a salvo. Y es un trabajo que han hecho, digamos, ya los líderes gremiales y la federación y todos los comités. Es un trabajo muy importante que es, por ejemplo, todo el tema de seguridad alimentaria que se está haciendo, todo el tema de movilización de los caficultores que se está adelantando, de los recolectores, de los protocolos para la recolección de cosecha, de la conectividad que también se está trabajando con el gobierno, y los protocolos de seguridad para las fincas puntualmente. Entonces, todo esto ya se está trabajando las necesidades físicas de los cafeteros, y esto es supremamente importante. Pero encontramos un estudio que nos pareció muy interesante, una firma consultora, y dice como no solo las necesidades físicas son importantes, también son importantes las necesidades mentales y las necesidades relacionales de las personas a las que representamos o las que tenemos algún tipo de influencia. Todas son igual de importantes. La pirámide simplemente es porque dice en qué modo se tienen que ir atendiendo esas necesidades. Entonces, primero están las necesidades físicas, que como les digo, ya se están atendiendo, ya los cafeteros están trabajando en ese sentido, ya los comités han adoptado decisiones en ese sentido y son muy importantes. Pero adicional a eso, también debemos tener en cuenta unas necesidades que están afectando a la población, y son las necesidades mentales. Y es satisfacer esas necesidades relacionales que tienen un poco los cafeteros y las familias en general. Y estamos viviendo una situación de confinamiento, estamos encerrados muchas veces con nuestro esposo, con nuestros hijos, a veces con nuestros papás, con nuestros hermanos, pero estamos encerrados y no podemos salir, no podemos ver a nuestros otros familiares, no podemos abrazarnos con nuestros amigos, no podemos atender a los cafeteros como quisiéramos, con ese contacto físico que muchas veces quisiéramos, y eso nos genera muchos problemas al interior. De hecho, si ustedes han leído recientemente, el tema de violencia intrafamiliar aumentó un interés. Conozcamos las necesidades físicas, pero también es muy importante conocer las necesidades mentales de los cafeteros. Y aquí hay unas claves o unas llaves de oro que, que estableció un psicólogo y que me parece muy importante que podemos implementar en nuestras familias y en nuestras casas, y que la primera es cultivar el optimismo. Como les decía, el tema del líder es muy importante, y que cultivemos el optimismo en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra comunidad, es muy importante, porque esto lo que nos permite es la generación de las ganas de vivir, de seguir adelante, de que todo esto va a pasar y que podemos afrontar de mejor manera esta situación de COVID y buscar las soluciones adecuadas. El otro que es muy importante es alimentar el buen humor. El buen humor es un significado de inteligencia, y de qué bueno compartirlo con los demás, y qué bueno compartirlo en nuestra casa, con nuestra familia, con el que tengamos al lado, porque eso nos genera, nos libera de tensión y nos pone en un mejor modo con todos. Además, sostener la esperanza, y esto es muy importante porque esto lo que nos hace es continuar con esa misión y propósito que tenemos de vida, como profesionales, como papás, como cafeteros, es ese propósito de vida para salir adelante. Y aquí es muy importante que los cafeteros tengan en cuenta el impacto que ellos tienen, no solo en sus familias, sino a nivel nacional e internacional. Es decir, ellos aportan en su familia bienestar, generan valor,
generan rentabilidad, pero adicionalmente aportan al PIB agropecuario, adicionalmente exportan su café, adicionalmente la gente disfruta de un café colombiano, entonces es generarles esa esperanza de todo va a estar bien, todos vamos a salir adelante y además es un reconocimiento a la labor que ellos hacen, entonces eso hay que estar recalcándonos todo el tiempo que la labor que los cafeteros hacen es muy, muy importante. Y ahí, por ejemplo, toda la campaña que se está haciendo, por ejemplo, Juan Valdés de Nueva York entregando cafés a los hospitales y a las clínicas donde se están atendiendo los casos del COVID, aquí en Colombia también que estamos entregando café, es una forma de apoyar y solidarizarnos con la labor que realizamos y con el país frente a la situación que estamos enfrentando. Entonces, ese mensaje de esperanza a los líderes es muy importante porque la labor que ellos hacen es muy importante y hacérselo saber y recordárselos todos los días hay que hacerlo y ustedes como líderes son los principales llamados a realizar esta labor. Y además la cultura del amor y el cuidado, cuidarnos entre nosotros mismos, con quien estamos confinados, amarnos entre nosotros mismos, apoyarnos, hacer actos que muestren el amor que sentimos frente a los que queremos y frente a los que estamos al lado. Eso es muy importante y eso nos puede ayudar para que ustedes como líderes lo repliquen en sus cafeteros y ellos lo puedan implementar en sus familias. Y una vez hecho esto, además hay unas necesidades relacionales. Y es esa falta de conexión que sentimos con los demás, pues estamos aislados, no nos podemos conectar. Y esa falta de pertenencia a algo. Entonces, por eso es importante también conectar, decirles a ellos, decirles a los cafeteros, ustedes la labor que hacen es muy importante, tiene una misión y un propósito y que ellos se sientan parte de un gremio. Esto todo junto, las necesidades físicas, las necesidades mentales y las necesidades relacionales, es lo que genera confianza y eso es lo que intentamos generar en los cafeteros. ¿Para qué? Para que se desarrolle la resiliencia humana. ¿Y qué es la resiliencia humana? Básicamente adaptarnos a la situación que estamos viviendo y poder afrontarla con compromiso en nuestras labores diarias, como les digo, en temas profesionales, en temas personales, en todos los aspectos de nuestras vidas. Es aceptar la situación y poder seguir adelante, seguir moviéndonos hacia donde debemos hacer. Esa es la segunda pauta. La tercera, la actualización permanente. Y esto es muy importante. Como líderes tenemos que estar permanentemente actualizados, tenemos que estar formándonos constantemente, conocer las últimas noticias, conocer cuántos casos del COVID va, pues esto va creciendo exponencialmente, como les decía, van 4 millones de personas infectadas, en Colombia van más de 13.000 personas infectadas, van más de 500 muertos, ¿y qué impacto genera eso? ¿En qué regiones son las más afectadas de Colombia? La zona cafetera está a salvo, pero ¿hasta cuándo va a estar a salvo? ¿Cuándo se prevé que va a llegar el COVID? ¿Cómo debo manejar la situación? ¿Cuáles son las decisiones que está adoptando el gobierno en la materia frente a la emergencia social y económica que se está viviendo? ¿Cuál es la última normatividad que está emitiendo el gobierno nacional y en qué medida nos impacta a nosotros? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Además, revisar nuestra capacitación, revisar qué tanto conocemos y qué tanto no, y ahí es muy importante hacer una introspección para saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer, es decir, qué conocimientos necesitamos. Y ahí por eso está la federación, para ayudarlos, para que ustedes nos digan, mire, necesito saber de X o Y materia, no solo en temas de cultivo del café, en muchos aspectos, como les decía, el tema psicológico es muy importante, si quieren algún tema de formación psicológica o de cómo tratar el tema en sus casas, nos lo pueden pedir. De hecho, la semana pasada, el equipo lo que está solicitando es saber cuáles son sus necesidades de capacitación, porque en la medida en que ustedes se capaciten, es que pueden afrontar los cambios en la medida adecuada de la situación que estamos viviendo. Entonces, lo importante es esa sed de conocimiento constante, estar capacitándose, estar leyendo, estar conociendo las últimas noticias, estar informado para tomar las decisiones acertadas. Además, un tema de retroalimentación. Como les digo, pues ustedes filtran las necesidades de los caficultores, conocen las últimas noticias, se capacitan, pero esto necesita un trabajo en equipo y por eso es que están los comités municipales, los comités departamentales, los consejos de administración, las asociaciones, y es ese trabajo conjunto que debemos hacer de acuerdo a las necesidades que tienen los cafeteros, cómo se canalizan, cómo las puedo abordar y cómo las puedo solucionar.
Y aquí, pues claramente lo que debe priorizar es el interés general de los caficultores, son intereses particulares, por eso es importante canalizar entre todos los representantes esas necesidades, proveerse de elementos suficientes para ver cómo vamos a abordar esa situación, entender la dimensión, hasta qué punto puedo llegar, hasta qué punto no, las consecuencias y las posibles rutas de acción, qué debo tomar o qué decisiones puedo tomar, que está a mi alcance, en qué debo pedir ayuda, dónde intermedia el gobierno, dónde intermedian otros actores, autoridades locales, pero dimensionarlo y saber cuáles son las posibles rutas de acción también es muy importante. Y por último, actuar con responsabilidad. Como les decía, ustedes tienen un deber superior por ser representantes gremiales. Ustedes tienen, no solo son agremiados, sino representantes gremiales, entonces tienen unas responsabilidades superiores. Y su responsabilidad más importante es siempre actuar informados, actuar de buena fe y con la convicción absoluta de que sus decisiones responden a los intereses del gremio cafetero. Y esto es lo más importante, y es que tenemos que mantener la reputación de la institución, tenemos que continuar afianzándola a pesar de la crisis. Somos el gremio representativo de más de 540.000 familias cafeteras, y eso tenemos que seguirlo haciendo durante todo el tiempo. A pesar de la crisis, afrontarla y seguir siendo ese gremio representativo, cuidar la reputación de lo que tenemos y lo que hemos ganado por más de 90 años. La cuarta pauta es el manejo de comunicación, y eso también es supremamente importante. Y es el tema de flujo de información que va en todas las organizaciones. Para el caso de la federación, desde los comités municipales hasta el comité directivo y el Congreso Nacional de Cafeteros. Debe haber un flujo de información constante de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Para qué? Para que haya una visión mucho más estratégica de lo que está sucediendo y de cómo se puede abordar la crisis. Además, un solo mensaje institucional. Todos los días nos llegan mensajes, todos los días nos llega información, todos los días nos genera zozobra, todas las noticias que estamos viendo, las muertes que están sucediendo, cómo van todos los países, cómo están afrontando la situación. No sabemos el confinamiento hasta cuándo va a ser, supuestamente hasta la próxima semana, pero esto se puede alargar más. Entonces, toda esa situación es lo que nos genera es zozobra. Por eso el mensaje que ustedes deben dar como líderes es, insistimos, un mensaje de esperanza, un mensaje de positivismo, un mensaje de confianza de que todo va a salir bien y no replicar esos mensajes que a veces generan caos en vez de ayudar a soluciones. Por ejemplo, el COVID es algo que impacta mucho, pero lo que hemos visto es que de 10 personas que están contagiadas por COVID, 3 no presentan síntomas, 6 presentan síntomas, pero realmente muy débiles, y una persona necesita tratamiento médico. Entonces, y de esas 40 al 50% tiene posibilidad de muerte. Entonces, el mensaje es, hay que entender la situación en su justa medida, y hay que mandar los mensajes sin crear caos, sin crear zozobra, porque los caficultores lo que necesitan en este momento es un mensaje de calma y esperanza y de que todo va a estar bien. Además, revisarlas que sean fuentes confiables y fidedignas. Muchas veces recibimos tanta información de tantas partes que simplemente la reenviamos, pero no sabemos de dónde es, si es verdad, si no es verdad, si simplemente es una cadena que alguien se la inventó o no. Por eso es importante que ustedes revisen de dónde viene ese mensaje, quién lo envió, por qué lo envió, qué ha pasado. E incluso si ustedes no saben y ven que un mensaje es importante, replicarlo en los caficultores o replicarlo en los líderes o replicarlo en la institución, consulten primero. Si hay dudas, consulten. Nosotros estamos aquí para eso, para aclararles cualquier duda y cualquier situación que se presente. Y lo más importante es que ahorita se está haciendo un mensaje institucional bastante grande, se están haciendo los podcasts, hay información todos los días oficial de la federación, y lo importante es que esa información sea realmente la que ustedes divulguen en los cafeteros y la que divulguen de manera permanente. Ojalá sea esa, que son mensajes mucho más aterrizados de acuerdo a las decisiones que se han adoptado, que dan un mensaje de esperanza, que dan un mensaje que los tenemos en cuenta, que estamos con ellos, que queremos ayudarlos, y es el mensaje que debemos darle en esperanza y confianza. Y adicional, pues un tema de comunicación permanente con los cafeteros. Como les decía, esto
tiene que estar permanentemente, las necesidades cambian todo el tiempo, los intereses cambian todo el tiempo. Es necesario que hablemos con los cafeteros todos los días porque sus necesidades y sus preocupaciones cambian. Como les digo, tenemos un límite de confinamiento supuestamente, pero eso se puede extender. Las preocupaciones que ellos tienen frente a la recolección de la cosecha, las preocupaciones que ellos tienen frente a sus ingresos, las preocupaciones que ellos tienen frente a la seguridad alimentaria, las preocupaciones que ellos tienen frente a sus relaciones familiares, frente al contacto con las otras personas, en fin. Hay que estar monitoreando, hay que estar hablando con ellos desde un sentido de responsabilidad, de un líder responsable, aterrizado, con las posibilidades que tiene por ayudarlo, sin comprometerse. Y lo que también aquí es importante que ustedes tengan en cuenta es que el cafetero entiende que estamos en una situación difícil. El cafetero sabe que estamos haciendo lo posible por atender sus necesidades, pero lo importante es que nos vea actuando, nos vea recogiendo sus necesidades, nos vea interactuando con ellos. Por eso es tan importante hacer esas reuniones virtuales, llamarlos, mensajes de texto, WhatsApp, que ellos vean que estamos en contacto y que pertenecen a la federación, que pertenecen al gremio, que estamos trabajando por ello, independientemente que hay muchas materias que no podemos materializar porque se les sale de nuestro resorte y de nuestro campo. Y pues como les digo, que sea una comunicación oportuna, que sea las noticias recientes, no estar enviando información antigua o que no corresponde, y que sea absolutamente transparente. Hasta donde podemos llegar, si no podemos llegar con ayuda del gobierno, decirlo como es. Como les digo, ahorita es un mensaje de solidaridad, un mensaje de unión y un mensaje de esperanza entre todos, y el monitoreo constante de los sentimientos y necesidades. Y para finalizar, la toma efectiva de decisiones, que esto es muy, muy importante, y es que todo esto, estas pautas que se están implementando, lo que generan en últimas es esa toma efectiva de decisiones como representantes gremiales, como líderes gremiales, y por eso es muy importante, como les digo, el plan de acción que teníamos durante el año cambió un poco. Los temas que teníamos para tratar cambiaron absolutamente porque el confinamiento, la situación del coronavirus nos cambió las prioridades y nos modificó las prioridades, nos cambió la estrategia, nos cambió cómo nos íbamos a medir, porque ya toda la situación económica, social, de mercado cambió. Entonces, por eso es importante revisar qué tantas sesiones se necesitan en el mes, si eventualmente se necesitan sesiones mucho más frecuentes de los comités, que puede pasar, pero lo importante es que sean sesiones, si son más frecuentes, menos extensas. ¿Por qué? Porque tenemos otras labores, como sabemos, nosotros no solo estamos en sesiones de comités departamentales, municipales, sino que estamos en la labor en la finca, sino que también somos papás, también tenemos que ayudar con nuestros hijos, tenemos que ayudarles con las tareas, tenemos que ayudarles con los trabajos. Entonces, la idea es que sea mucho más efectiva nuestra labor, como la realicemos, porque nos estamos multiplicando y estamos haciendo más tareas de las que normalmente hacemos. Entonces, por eso, para ayudar a que todos podamos trabajar de mejor manera, es importante que se hagan sesiones eventualmente más frecuentes, pero menos extensas, que tengan un propósito y un fin definido, que tengan una hora de inicio y una hora de fin, que no se alarguen y que traten los temas que realmente sean estratégicos y necesarios para abordar la situación. Que incluso si no se tienen temas, si no se tiene que tocar un tema en específico, no se hagan reuniones. Que no haya una cultura de hacer reuniones por hacerlas, sino porque realmente son necesarias, ya sean por temas informativos o por tratar temas puntuales. Entonces, es importante eso, como si son más frecuentes, menos extensas, muy puntuales, con un objetivo claro, con un inicio y con un fin, porque tenemos más actividades que hacer. Adicionalmente, esto lo que nos permite es tener una visión panorámica y estratégica de toda la institución. Aquí vuelvo y traigo a colación el tema del flujo de información. En la medida en que los comités municipales sesionen y pasen esa información al comité departamental, el comité departamental sesione y lo pase al comité directivo, asimismo debe bajar toda esa información, porque eso facilita un trabajo conjunto, un trabajo solidario para revisar la situación cafetera frente al COVID y cómo debemos actuar. Nos facilita tomar decisiones y estrategias correctas para poder abordarlo. Y además nos permite una relación constante con los gerentes y con los directores ejecutivos. Y aquí es muy importante otra vez traer a colación
el tema de los roles y responsabilidades. Aquí no traslapar los roles y responsabilidades. Cada uno, la gerencia, los directores ejecutivos, la administración, tienen unos roles, unas responsabilidades definidos y hasta ahí debe ser su marco de acción. Y lo mismo los comités departamentales, municipales y comité directivo y congreso. Ellos tienen unas funciones definidas y hasta ahí debe llegar su función. Entonces, sin duda debe haber una ayuda mutua, pero nunca traspasar esas funciones porque lo que genera es caos, lo que genera son peleas, generan discusiones que no necesitamos en este momento. En este momento necesitamos todos encauzarnos, ir hacia una misma dirección, ir hacia un mismo propósito y trabajar con solidaridad y en conjunto. Juntos somos más fuertes y eso no debemos olvidarlos nunca. Y además es una oportunidad gigante para privilegiar la innovación y creatividad. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de cambio, una situación que no esperábamos, que nadie tiene la varita mágica para saber cómo actuar, que nunca ha habido un antecedente frente al tema, que nos genera incertidumbre todo el tiempo y es el momento de tomar decisiones diferentes, de tomar decisiones fuera de la caja, de innovar un poco frente a cómo vamos a abordar esta situación. Nos damos cuenta que nada está escrito con lo que está sucediendo y que podemos hacerlo de formas muy diferentes. Y aquí es importante entonces incorporar nuevos esquemas de pensamiento a través de una construcción colectiva entre quienes, entre los representantes gremiales, entre el comité departamental, comité directivo, comités municipales y la gerencia y la administración. Aquí todos somos uno, todos estamos trabajando en equipo, incluso con las cooperativas, por eso se está haciendo los conversemos con las cooperativas, porque todos estamos trabajando por el mismo propósito, que es el bienestar de los caficultores de Colombia. Entonces, la forma de establecer esos esquemas para proponer soluciones diferentes y para ver cómo podemos apoyar a los caficultores y cómo podemos generar ese bienestar que tanto queremos mantener en ellos. Y además, la toma efectiva de decisiones, hemos visto que las sesiones no presenciales, las sesiones virtuales han sido una gran herramienta, una herramienta poderosa que nos permite interactuar entre los miembros, que nos permite tomar decisiones efectivas y decisiones rápidas frente a las circunstancias. Como no tenemos que desplazarnos en una situación puntual, nos podemos reunir muy fácilmente desde nuestras casas, desde nuestras fincas, con los demás miembros de los comités para tomar decisiones en pro de los caficultores. Entonces, las sesiones no presenciales que estaban establecidas en el Código de Comercio, en la Ley 222, como algo excepcional, es la oportunidad para ponerlo como algo que sea normal y ordinario porque a todos nos aporta, nos ayuda a todos, primero porque no tenemos que salir de nuestra casa, no tenemos que desplazarnos, y ayuda a los cafeteros porque tomamos decisiones efectivas y nos permite comunicarnos y estar reunidos todo el tiempo. Como les decía al principio, nunca ha habido tanto confinamiento, pero tampoco nunca ha habido tanta conectividad como la que ha habido ahorita. Ustedes se dan cuenta, uno está mucho más cerca de las personas por sesiones virtuales y por llamadas que antes, porque antes uno, por estar ocupado por el día a día, no se daba cuenta de la falta que le hacían las otras personas. Entonces, una oportunidad de oro para seguir haciéndolo. Adicionalmente, si bien el aislamiento preventivo obligatorio llega a terminar, eh, tendríamos que implementar sí o sí unos protocolos de bioseguridad, porque si el confinamiento termina, eso no quiere decir que el coronavirus termine. Sigue habiendo los contagios. Se dice que junio y julio son los picos más altos de contagio. Entonces, en ese sentido, sí es importante que al privilegiar las sesiones virtuales, lo que estamos evitando es tener que hacer todos los protocolos para reunirnos, tener que tener un distanciamiento de por lo menos 2 metros para reunirnos, tienen que ser reuniones muy pequeñas, creería que donde solo quepan los 6 miembros principales de los comités, porque no podrían eventualmente ir los suplentes porque no tienen cómo estar en un mismo espacio físico. Entonces, es una oportunidad para seguir haciendo las sesiones virtuales. Vemos que funcionan. Yo sé que a veces pueden ser muy seguidas, pero ustedes entre los comités y entre un acuerdo entre los miembros pueden establecer cuántas sesiones hay en el mes, cómo pueden ser las sesiones efectivas y cómo pueden hacerlas de manera proactiva para que no generen cansancio, pero sí conexión permanente con los caficultores y con los demás miembros. Y además esto es muy importante y es que no debemos olvidar que la salud de todos es asunto de todos y que debemos proteger a los demás.
debemos tener un dato claro, y es que el 27% de los miembros de los comités departamentales tienen más de 61 años y el 22% de los miembros de comités municipales tienen más de 61 años. Entonces, estas personas están en absoluta vulnerabilidad porque si llegan a contraer el virus, pues sería muy grave para ellas. Y por eso debemos proteger a esas personas, y las sesiones virtuales nos han demostrado que es una herramienta supremamente poderosa para poder actuar rápidamente y llegar a los caficultores de manera oportuna y de manera pertinente. Y entonces estas serían nuestras 5 pautas iniciales. Como les digo, si esta información es relevante, podemos organizar otra sesión para darle muchas más herramientas. Insisto, esas herramientas son para todos como líderes, desde la perspectiva en la que hagamos. Todos somos líderes desde cualquier rol que desempeñemos, todos ejercemos algún tipo de liderazgo, y estas pautas nos sirven para ejercerlo de manera mucho más eficiente y para ser consciente de que las personas que impactamos de alguna manera nos necesitan ahora más que nunca, que debemos ser muy responsables en la toma de decisiones, que debemos siempre llevar un mensaje de optimismo, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, que debemos ser ejemplo para ellos, que somos nosotros los primeros llamados a implementar todas las prácticas de bioseguridad y además implementar todas las decisiones que establece el gobierno, a ponerlas en práctica, porque de lo contrario ellos tampoco lo hacen. Y así es como generamos impacto en las familias cafeteras, en los cafeteros, en su bienestar, en su rentabilidad y en su economía. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Yo no sé si haya preguntas. Si tienen preguntas adicionales, me pueden escribir a ese correo info@cafedecolombia.com. Las estaremos contestando a lo largo de la semana y en la medida de lo posible. Yo no sé si tengan preguntas adicionales. Voy aquí a revisar el chat. Un segundo. James William Montes Morales pregunta: ¿Qué opinión te merece si las sesiones de los comités departamentales, los caficultores pudieran ver la reunión por alguna plataforma solo para caficultores? Depende, digamos, eso puede ser una decisión del comité departamental o del comité municipal. Lo importante es revisar qué tipo de decisiones están tomando como comité departamental, municipal o comité directivo, porque hay unas decisiones que tenemos que tener en cuenta que son que hay información privilegiada y que no puede conocerla todos los cafeteros, pero en la medida en que sea información pública, que los cafeteros lo puedan conocer, podrían hacerlo. Mi llamado sería más de pronto hacer como una especie de conversemos con los comités departamentales y municipales, como para que ustedes puedan conocer de primera mano esas necesidades que tienen los cafeteros, más que una sesión del comité departamental. A veces la sesión del comité departamental es mucho más cerrada y es mucho más para analizar a profundidad cómo solucionar esos problemas. Entonces, mi recomendación sería más hacer más que sesiones de comités departamentales con cafeteros, hacer conversemos con los comités departamentales en donde estén los cafeteros, que me parece una idea maravillosa, en la que ellos puedan participar y ustedes como representantes gremiales puedan exponerles a ellos todas las acciones que se están adelantando, y adicionalmente ellos vean que ustedes están trabajando por ellos. Entonces, así me parecería una muy buena idea. Aquí me hacen otras preguntas. ¿Qué cualidades crees que debe tener un líder en este momento tan particular? Pues más que cualidades es eso, es como un líder responsable, ser muy responsable con las decisiones que adoptamos, ser muy responsable con la información que damos, dar mensajes siempre de esperanza, de positivismo, de que esa situación es difícil, pero la estamos afrontando bien. Como les decía, el sector cafetero es absolutamente privilegiado por la situación que está atravesando. Es decir, hay que implementar un montón de protocolos y ha sido difícil de pronto con las autoridades locales hablar y que haya una congruencia entre las decisiones que adopta el gobierno nacional y las decisiones que adoptan los gobiernos locales, pero eso se puede trabajar, pero el sector cafetero puede continuar recolectando, puede continuar cosechando, puede continuar comercializando su café, puede continuar exportando.
puede seguir con su actividad, que otros sectores no lo pueden hacer. Entonces, ese mensaje de esperanza siempre se debe hacer. Esa es otra cualidad que tiene tener un mensaje de esperanza siempre. Un contacto permanente con los caficultores, saber sus necesidades y calmarlos. Ellos, todos estamos en un estado de zozobra, absolutamente todos. Y por eso es nuestra responsabilidad, digamos, como quitar un poco esa máscara y ese estado de zozobra en el que estamos y mostrar ese mensaje de optimismo. Por eso debe haber una solidaridad entre todos los miembros y entre todos los líderes y entre todos hablarnos y saber cuáles son las necesidades y cómo podemos transmitir ese mensaje de optimismo. Y por último, como les decía, ser ejemplo. Ser ejemplo es muy, muy importante. Ustedes son el punto de referencia. Los cafeteros lo tienen en lo más alto porque los eligieron ustedes y porque creen que son la persona que deben seguir y que hace las cosas en debida forma. Entonces, por eso es importante el ejemplo que ustedes le den a los cafeteros, no solo en el tema de cultivo, del protocolo de seguridad, porque eso es muy importante, sino en el ejemplo como familia, como persona, como cafetero, como líder, porque la idea es que ustedes también transmitan ese conocimiento a los cafeteros para que ellos también ejerzan el liderazgo que tienen a nivel de comités departamentales y municipales y en algún momento también sean representantes gremiales. Entonces es como cómo apalancar esos otros cafeteros para hacer ejemplo también de las personas que impactan, porque los que les decía, siempre impactamos en alguna manera, siempre impactamos a alguien. Y por eso es que ese mensaje se debe llevar desde arriba hasta abajo. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Rubén Ramírez, ¿las decisiones virtuales tienen total validez? Sí, de hecho el Ministerio de Comercio con el Gobierno Nacional expidió una resolución en este estado de emergencia y lo que estableció es que las sesiones virtuales tienen absoluta validez para los comités, las asambleas, todas las sesiones que se hagan. Lo importante es tener unas reglas básicas. Primero, tener en cuenta cuál es la normatividad que rige, particularmente para la federación, pues tener en cuenta cuál es el quórum, cuando hay una mayoría decisoria, que generalmente es cuando está la mitad más uno de los miembros. Entonces es importante que existe ese quórum, que en la convocatoria se establezca expresamente cuál es el medio por el que se va a llevar a cabo la reunión, si es por Meet, si es por Skype, si es por Zoom, que se establezca cuál es la plataforma, la fecha y la hora exactamente, y que durante toda la reunión se mantenga el quórum, que al inicio de la reunión el secretario llame a lista, establezca quiénes son los asistentes, revise que efectivamente están conectados a la reunión, que este quórum se mantenga durante todo el tiempo y que al final de la reunión el representante legal o el gerente o la persona que esté ahí diga si se mantuvo el quórum durante toda la reunión. Pero eso es básicamente, pero son absolutamente válidas las reuniones virtuales y así lo ha establecido el gobierno nacional en virtud del estado de emergencia. De hecho, se me olvidó hablar de un punto que me parece también importante y es que muchas veces no tenemos que hacer una sesión completa porque no tenemos asuntos que debatir y simplemente debemos tomar decisiones puntuales en los comités. Hay un mecanismo que también lo establece la ley 222 del 95 que se llama toma de decisiones por escrito. Y básicamente es que la decisión puntual que ustedes necesiten aprobar simplemente se puede hacer por mensajes de texto o por mensajes por WhatsApp o por correo electrónico. Lo importante ahí es que todos los miembros del comité departamental, municipal, comité directivo, los miembros principales, a menos que haya a menos que falte un principal, pues el suplente, pero que todos los miembros, es decir, los 6 miembros, adopten esa decisión por escrito y conste esa decisión por escrito. Es un mecanismo también que es muy bueno porque permite tomar decisiones ágiles cuando a veces no necesitamos hacer una sesión completa para debatir, pero sí tomar decisiones puntuales que pueden aprobarse muy rápidamente y en un día. Vamos a ver qué más preguntas tienen. No, aquí Rubén Darío Sánchez, esperamos que este tipo de conferencias se sigan dando. Excelente charla gremial para nosotros como colaboradores de la federación y nuestros líderes cafeteros del buen gobierno. Muchas gracias. Esperamos en serio que esta información les sirva y sea relevante. Para nosotros realmente es una información que consideramos de mucho valor, que a veces es un tema que puede parecer harto, pero realmente es muy valioso y si lo ponemos en práctica, les aseguro que el impacto que generamos en los cafeteros y en la comunidad es muy grande.
Nicolás Orlando Bañol García, excelente presentación, doctora, mil gracias, no a ustedes, mil gracias en serio por su presencia y por estar aquí, como les digo, un viernes a las 4 o 5 de la tarde, yo sé que pensé que no iba a tener mucha concurrencia, pero muchísimas gracias en serio por estar aquí y por estar pendientes de esta información, ojalá la apliquen, ojalá la pongan en práctica, el que quiera la presentación con muchísimo gusto se las podemos enviar, esta información es para ustedes, es de ustedes, y pues tengan en cuenta que trabajamos para ustedes. Rubén Darío Sánchez, creo que ya lo leí, esperamos que ese tipo de conferencias se sigan dando. Claro que sí, esperamos lo mismo. Como les digo, el equipo de Secretaría General con Carlos Armando Uribe, estamos haciendo una encuesta a todos los miembros gremiales y quien se quiera unir también para saber qué tipo de capacitaciones necesita, para que no simplemente hagamos estas capacitaciones de buen gobierno, sino en todas las áreas que ustedes consideren que requieren. Obviamente las iremos haciendo de acuerdo al que tenga mayor número de votos, las capacitaciones. La idea es que sean líderes informados. La idea es que esta información les sirva para tomar mejores decisiones. Como les digo, que las decisiones impacten en su comunidad. Y claro que sí, seguiremos capacitándolos en todos los aspectos que ustedes requieran. Y pues estamos para ustedes. Acuérdense que juntos somos más fuertes, que la idea es que todos trabajemos juntos en solidaridad, que todos seamos un equipo, todos somos una federación, todos tenemos el mismo propósito que es el bienestar de los caficultores y pues juntos somos más fuertes. Un abrazo grande, creo que no hay más, no, perdón. Aquí me dicen, necesitamos mayor cobertura en señal telefónica y de internet, tenemos zonas limitadas. Bueno, aquí a través del gobierno, la federación está trabajando constantemente para que haya mayor conectividad. Como les digo, sin duda yo sé que las sesiones virtuales a veces pueden ser un poco difíciles para algunas zonas rurales del país y eso lo tenemos clarísimo y es una necesidad que sabemos y conocemos de primera mano porque ustedes nos lo han dicho. Estamos fuertemente trabajando y lo que nos ha dicho el Ministerio de Tecnología es que en los próximos 2 años se va a tratar de asegurar la mayor conectividad en todas las zonas del país. Pero también por eso les digo que las sesiones virtuales son muy importantes porque también es una forma de estar presionando al gobierno para que se hagan estas sesiones. Si ustedes se dan cuenta, esta pandemia nos ayudó a cambiar la tecnología. Muchas empresas, incluso la federación, pensó que no estaba tan preparada para actuar tecnológicamente y para sesionar como estamos sesionando, y nos dimos cuenta que sí es posible, que somos capaces. Entonces, esta es una oportunidad gigante para seguir presionando, para que sea una necesidad sentida de todos de que la conectividad debe llegar a todas las zonas del país, a todas las regiones del país, y que es una forma de tomar decisiones y de que sean mucho más ágiles. Entonces, entiendo el tema de conectividad, estamos trabajando, la federación está conversando constantemente con el Ministerio de Comunicaciones y esperamos que esto se vaya solucionando paulatinamente. Estamos dándole seguimiento todo el tiempo a esta situación. Aquí otra. Que si el precio se debe al COVID, no, el precio no se debe a COVID, lo que pasa es que se debe al precio interno del café, se fija con base en la tasa de cambio y el precio del contrato C de la Bolsa de Nueva York. Y un factor determinante que es la calidad del café colombiano y su prima de 50 centavos. Entonces el precio no es por el COVID, pues es por la situación que se está presentando y es por las variables que les comenté ahorita. Y no sé, no tengo más preguntas. Bueno, 4:58 de la tarde, creo que hicimos el tiempo convenido. Muchísimas gracias en serio a todos por estar conectados. Estamos pendientes de sus necesidades, de lo que necesiten. Para eso está la federación, para trabajar por ustedes, para ustedes. Y lo que necesiten, pues digamos, aquí estamos. Preguntas, dudas que tengan a lo largo, no solo hoy, pueden escribir a este correo, nuevamente info@cafedecolombia.com y pues nos veremos más adelante. Un abrazo gigante para todos y gracias a todo el equipo de Secretaría General, María, Diana y Carlos Armando por toda su ayuda y por todo su compromiso. Mil gracias.